Sonda, Make It Easy. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Con el consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, aquí en el estudio de Tele 13 Radio hasta ahora. Daniel, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días. A usted le toca en el Consejo de Defensa del Estado representar al Estado en el caso de Katy Barriga, de la Municipalidad de Maipú. Así es, y entre otras muchas causas de índole penal, yo soy el consejero presidente del Comité Penal. Y por ende el Comité Penal tiene dentro de su conocimiento, control y supervigilancia las causas de carácter penal, que el Consejo es parte y ya ha participado en todas estas investigaciones en carácter de querellante. Partamos entonces por el tema de Katy Barriga, a ver si alcanzamos a hablar de algunas otras de esas causas que son bien notorias. En el caso de Katy Barriga, ¿cuáles son los antecedentes nuevos que el juez de garantía sopesa como para cambiar la medida cautelar y mandarla a prisión preventiva a la exalcaldesa? Hay que entender que ella fue formalizada en su minuto y posteriormente en septiembre de este año fue reformalizada. Cuando el Ministerio Público reformaliza, hace una estructura nueva de los antecedentes, incorpora nuevos elementos y a partir de esa gestión que hace el Ministerio Público en esa oportunidad ya se avisoran nuevos antecedentes de imputación respecto de ella que fundamentalmente dicen relación con precisión del modus operandi, con precisión del monto, que son montos muy cuantiosos, estamos hablando sobre 30.000 millones de pesos, con imputaciones de falsificación de documentos públicos en que se agregan a la imputación original. Y eso que ocurre en septiembre, el Consejo de Defensa del Estado en esa oportunidad, en septiembre, solicita, producto de estos antecedentes que el Ministerio Público está acompañando en esta reformalización, que se revise la cautelar personal y poder discutir la prisión preventiva. Y eso es lo que se discute ayer, digamos. Y eso es lo que se discute ayer porque en septiembre el tribunal, no obstante que la solicitud del Consejo estaba hecha, el tribunal ordenó derivarla a una fecha posterior, que fue lo que ocurrió ayer. Pero lo que hay que entender es que la audiencia de ayer venía de una solicitud que el Consejo había ya presentado al momento de la reformalización, que fue en septiembre, y por lo tanto se discutió. Claro, es como una continuación de esa sesión, por decirlo de alguna manera. Es como una continuación, es en definitiva lo que el juez consideró. Y lo que es importante entender es que el Consejo de Defensa del Estado fue el que hace la solicitud de revisión de la cautelar. Claro, no lo pidió el Ministerio Público, digamos. No lo pidió el Ministerio Público, fue el Consejo el que solicitó, y ayer entre los intervinientes es la municipalidad la que se adhiere a la solicitud presentada por el Ministerio Público. Entonces, para entender, fue el Consejo el que hace la solicitud y se produce la revisión. ¿Y por qué es importante que Katy Barriga esté en prisión preventiva? Es que yo creo que es importante, es una pregunta bastante compleja o difícil de poder resumir, pero lo que más importa es que entender que el Consejo de Defensa del Estado, como organismo técnico, es un organismo que vela por determinados principios respecto a cualquier persona. Y nosotros creemos y hacemos suyo el principio de igualdad ante la ley. Ese principio de igualdad ante la ley significa que frente a imputaciones de una característica similar, las resoluciones que nosotros pretendemos deben estar en el mismo nivel. Me explico. Si nosotros, y yo en lo personal, participé en audiencias de formalización, por ejemplo, ex alcalde Jadwe, si yo he participado en otras audiencias de formalización de ex alcalde, donde se ha solicitado prisión preventiva a nivel de imputaciones que hoy día tiene la ex alcaldesa Barriga, nosotros tenemos que ser coherentes con esas solicitudes. O sea, si le pasó a Torrealba, le pasó a Jadwe, le tendría que pasar a Barriga. Ese es el criterio. Ese es un poco el criterio, porque no es que lo que nosotros buscamos detrás de esa decisión es que frente a imputaciones similares, de gravedad de delitos similares, las resoluciones sean igual. Nos puede ir bien o nos puede ir mal. Eso ya depende de la respuesta que tiene el Poder Judicial respecto a nuestra solicitud. Pero al menos que en la solicitud exista una coherencia. Ya, tiene que haber coherencia. Eso es como primera idea. Y también tiene que haber justificación de tipo práctica, procedimental, si se quiere. ¿Por qué la prisión preventiva, que es tan gravosa, es tan intensa como medida cautelar, es la más intensa de todas? ¿Por qué es necesaria en este caso, o lo fue en el caso de Jadwe, o lo fue en el caso de Torrealba? Porque de alguna manera corre peligro la investigación. ¿Cuál es el peligro para la sociedad de Katy Barriga en este caso? Para hacerlo simple y para poder entender, porque es un asunto técnico, dogmático, que podría llevarnos a una complejidad que yo prefiero no recorrer para efecto de que la respuesta sea lo más simple ya que posible. Estamos en la radio, digamos. Ya que estamos en la radio y que se supone que el destinatario de lo que estamos conversando es un público general. La prisión preventiva como medida cautelar, que es la más gravosa, efectivamente, eso es así, el sistema lo dispone, está estructurada en nuestro sistema en que el peligro para la seguridad de la sociedad, el propio legislador le indica al juez bajo qué catálogo de requisitos el juez puede
considerar que se está verificando y se están cumpliendo esos requisitos. Entonces, existe una disposición de Código Procesal Penal que le dice al juez de garantía: cuando existan estos elementos dentro de una investigación, usted puede decretar la prisión preventiva. En estos casos, ese catálogo de requisitos se verifica. ¿Cuáles son, por ejemplo, ese catálogo de requisitos para conceder una prisión preventiva? La reiteración de las conductas. El juez dice: cuando un sujeto está imputado con conductas reiteradas durante un tiempo, ese va a ser un elemento que le va a poder fundar la solicitud de prisión preventiva. La naturaleza del delito. No es lo mismo imputarle a una persona por un hurto de un objeto en un supermercado que tiene una tasación de 3.000, 4.000 pesos, que imputarle a una persona un fraude al fisco de un monto de 30.000 millones de pesos. Y así, de esa naturaleza, el legislador va fijando determinados requisitos que hacen procedente a la prisión preventiva. Nosotros consideramos que en estos casos esos requisitos se cumplen y por lo tanto solicitamos la cautelar de prisión preventiva. Estamos con Daniel Martorell, el consejero del Consejo de Defensa del Estado. En este caso de Katy Barriga, a veces es muy confuso. Nadie acusaba a Barriga de haberse llevado 30.000 millones para la casa, digamos, para su bolsillo. Se le ha acusado de comprar cosas de manera imprudente quizás o poco eficiente para el uso de los recursos, y ahora también en la última reformalización de falsear los informes para la Contraloría e incluso para el Consejo Municipal, de modo que le aprobaran un sobreendeudamiento que no iba a ser justificado si es que los números eran los reales. ¿El Consejo de Defensa del Estado sospecha que algo de esa plata se pudo haber ido al bolsillo efectivamente de Katy Barriga? Yo quiero ser súper consecuente con los conocimientos que al menos yo tengo de la investigación como consejero y presidente del Comité Penal. Normativamente y conceptualmente hay que hacer un distingo porque se puede generar una confusión que a veces es dañina para entender lo que está pasando detrás de todos estos casos penales y que no es tan difícil de entender. Tenemos dos grandes delitos. Un delito es de la malversación de caudales públicos, en que yo le imputo a un funcionario público haberse llevado el dinero para la casa y estar en su cuenta corriente, que es un poco esa línea de decir: este sujeto sustrajo una cantidad de fondos públicos. Se la robó, digamos. Se la robó y se la llevó y la tiene. Comunes, y tiene un enriquecimiento personal a través de su acción. Y tenemos el delito de fraude al fisco, que es un delito distinto, en que el elemento del legislador incorpora como resultado, no está el incremento personal, no está llevarse la plata en su bolsillo para la casa, está la causación de un perjuicio. Entonces, y ese es el caso de Barriga. Ese es el caso del delito de fraude al fisco, en que está formalizada la exalcaldesa por delito de fraude al fisco, en que el elemento que el legislador considera para que se verifique, además de otro elemento, pero en cuanto al resultado, es el perjuicio fiscal. Pero el Consejo no sospecha que haya ocurrido lo otro, lo primero, el enriquecimiento personal. Hasta donde se conoce. Yo tiendo a pensar que hasta ahora nosotros no tenemos antecedentes, porque si no nuestra reacción habría sido ampliar la querella por ese otro tipo penal que yo señalé al principio, que son delitos de malversación. Nosotros tenemos deducida querella por falsificación de instrumentos públicos y por fraude al fisco. Por lo tanto, los antecedentes que hoy día se tienen en investigaciones que son muy dinámicas, porque está constantemente decretándose diligencias por el Ministerio Público, hoy día, frente a esa pregunta, yo digo, nuestro análisis es delito de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. A propósito de coherencia, ustedes están pidiendo en el caso de Camila Polisi, la arista de lencerías del caso Convenio, así se llama, así le pusimos, digamos, que se obtenga la misma cautelar que la Municipalidad de Maipú consiguió para Katy Barriga. Y esto es que los fondos que provienen de una plataforma para adultos donde ella trabaja queden cautelados a resguardo, eventualmente para pagar algunos perjuicios que se hayan producido con su actividad que el Consejo considera delictual. ¿Por qué hacer eso con Camila Polisi? Aparte de la coherencia, de que pase lo mismo con Barriga que con Polisi, ¿por qué es necesario que se cautelen esos fondos? Porque existen imputaciones respecto de ella de fraude al fisco que generan este perjuicio, y por lo tanto el Consejo, además de ejercer las acciones penales, llegado a su minuto, va a ejercer acciones civiles, va a ejercer demandas indemnizatorias de perjuicios causados por su actuación. Para que se pague el daño, digamos. Efectivamente. Entonces, esa reparación del daño, que también son montos altos, no al nivel de la exalcaldesa Barriga, pero son montos cuantiosos, lo que está imputado la persona que usted me está mencionando, requieren que el Consejo también cautele previamente ese ejercicio de acción civil que va a ser con posterioridad dentro del juicio, y por lo tanto hacer los embargos o retenciones de fondos cuando se da cuenta que existe la posibilidad de hacerlo. Esa es la acción que se desarrolló respecto de ese caso. No hay un juicio moral respecto de eso. O sea, digo, si la señora Polisi estuviera haciendo macramé y ganando plata con macramé, harían lo mismo. No, la cautelar, que en ese caso, a diferencia de las prisiones preventivas que se llaman cautelares personales, en este caso son cautelares reales que pretenden
focalizarse al patrimonio de una persona. Claro. La cautelar real tiene por objeto solamente de que el juez decrete una prohibición patrimonial y el origen del dinero No hay un juicio respecto al origen del dinero. pero para nada. O sea, lo importante es que existe esa cantidad de dinero que es susceptible de ser precautoriada a través de estas resoluciones judiciales, por eso el Consejo las pide. En el debate político se da muchas veces la idea, se desliza la idea de que los casos no avanzan a la misma velocidad. En opinión del Consejo de Defensa del Estado, el caso Convenios, ¿ha avanzado a la misma velocidad que otros casos que afectan a personas de signo político distinto a los del caso Convenios? Yo tiendo a pensar que efectivamente pueden haber diferencias, pero esas diferencias en el avance de las investigaciones es por la realidad que tenemos respecto al trabajo que hace el Ministerio Público. Yo no observo una posibilidad de concluir que existan padrones en que uno pueda identificar mayores avances o menores avances a partir de consideraciones de esta naturaleza. Yo entiendo que la causa de convenio es una causa compleja, entiendo que es una causa en que el Ministerio Público muchas de ellas la tiene en reserva, entiendo que son causas muy numerosas, y que por lo tanto el Ministerio Público estableció una línea de trabajo que a lo mejor no ha tenido la agilidad que mirado de afuera se podría pretender, pero yo creo que es justificada esa demora porque son causas distintas, son causas en que la valoración de muchos antecedentes que están presentes pueden hacer justificable una mayor demora. Más que valorar las investigaciones, yo creo que es importante, por cierto, que las investigaciones tengan un ritmo adecuado a lo que normalmente uno pretende que las investigaciones del Ministerio Público tengan. Pero más que eso, yo pretendo entender que lo más significativo es el resultado de las investigaciones. Yo me quedo con que la prognosis de valoración debería ser, bueno, ¿qué pasó con esta investigación? ¿En qué terminan las investigaciones? Más que la velocidad que le podemos asignar, que es un factor también importante. Yo no estoy la diciendo... justicia que tarda, Sí, por a supuesto. veces no es justicia. Por supuesto, yo lo entiendo de que deberíamos agilizar muchas investigaciones, pero ahí el Consejo no tiene una labor muy preponderante porque la investigación hay que entender que la realiza el Ministerio Público. Yo sé. Entonces nosotros como querellantes muchas veces tratamos de agilizar, lo hacemos más que tratar, solicitamos las diligencias que sean procedentes para que a través de esas diligencias que sean clave, el Ministerio Público adquiera una convicción que lo lleve a avanzar, pero ahí entramos en la dinámica de lo que es el sistema procesal penal, porque el ente persecutor no es el Consejo de Defensa del Estado, es el Ministerio Se lo Público. pregunto porque primero, para despejar y para saber cuál es la opinión del Consejo de Defensa del Estado respecto de esa crítica que se hace habitualmente en el mundo de la política, más probablemente, también a veces en la gente, en la opinión pública. Y se lo pregunto, por ejemplo, por el caso Torralba, que lleva 3 años. El Consejo de Defensa del Estado representa ahí a todo el Estado. La Municipalidad de Vitacura ya no es querellante precisamente porque está el Consejo. En Maipú, en cambio, la Municipalidad de Maipú sí consiguió que lo reaceptaran como querellante. De hecho, estaban apoyando ayer su petición de prisión preventiva. Ese caso lleva 3 años, debería estar listo para juicio ya, ¿o no? Sí, yo creo que es una causa que está próxima a poder tener decisiones respecto de pasar a un estado de juicio oral. Yo tiendo a pensar que la causa del ex alcalde Torrealba está en un estado capaz de poder verificar este paso y van a haber novedades probablemente en ese sentido próximamente. ¿Y en el caso Monsalve? El caso ¿Qué Monsalve, participación le cabe al Consejo de Defensa del Estado? nosotros tenemos en el caso Monsalve que valorar los antecedentes respecto de los cuales están en reserva. Hoy día nosotros no tenemos ningún antecedente de esa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, pero una vez que nosotros se levante la reserva y podamos acceder a los antecedentes que tiene la carpeta del Ministerio Público, vamos a tener que valorar nuestra legitimación activa. ¿Qué significa nuestra legitimación activa? El Consejo de Defensa del Estado tiene normas legales que determina cuándo actuar y bajo qué circunstancias actuar como querellante. Eso es legitimación activa. Y en este caso nosotros tenemos que valorar si esta persona que es funcionario público, no cabe ninguna duda que el subsecretario del Interior es funcionario público para efectos penales, si este exfuncionario público en la comisión del delito verificó aquellos comportamientos que ameritan la participación del Consejo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos ¿Cuáles que hacer, podrían ser esos comportamientos? por ejemplo, tenemos delitos de funcionario público vinculado con la ley de inteligencia
un funcionario público que de acuerdo a la ley de inteligencia verifica algunas de las conductas que están reguladas como delito en la ley de inteligencia, obviamente podría meritar la participación del Consejo de Defensa del Estado. Y respecto de delitos comunes, que ya no son delitos especiales como el de la ley de inteligencia, sino que podemos hablar como una violación, que digo yo delito común, para que la gente entienda, porque lo puede cometer cualquier persona. Claro, no un funcionario público. En cambio, los otros son delitos especiales porque el que lo puede cometer es solamente un funcionario público. Delitos comunes, como puede ser un delito de violación, el Consejo también tiene la posibilidad de regular una participación en la medida en que ese delito común haya sido cometido en el desempeño del cargo. Por lo tanto, la valoración que hay que hacer respecto de esa figura, estoy contestando ya, eliminando el tema de la ley de inteligencia, respecto de esta otra figura como delito común, pasará por entender si en los antecedentes del Ministerio Público hay elementos que permitan o no permitan, es una valoración que tenemos pendiente, no hemos tomado ninguna decisión que permitan o no permitan hacer esa estructura argumentativa. Por lo tanto, es una discusión pendiente que tiene que desarrollarse al interior del Consejo. Es interesante, porque teóricamente, esto es pura especulación, digamos, pero teóricamente que la denunciante sea otra persona que trabajaba en la misma organización, que trabajaba en la Subsecretaría del Interior, podría hacer pensar que la calidad de funcionario público es relevante o esencial para haber cometido el delito, digamos. Por supuesto, es un tema que hay que valorar, hay que considerar, tenemos que darle una estructura. Lo que sí es importante que nosotros siempre lo hemos hecho, quizás pueda parecer un poco autorreferente mi respuesta, pero siempre lo hacemos con una visión técnica, con una visión jurídica, en que a veces también hemos sido criticados porque nos tomamos mucho tiempo, pero lo hacemos porque se requiere para la actuación del Consejo una rigurosidad en la actuación. Nosotros entendemos que cuando el Consejo decide presentar una querella, por ejemplo, legalmente no tiene ninguna otra significación que cualquier querellante, pero para efectos de la opinión pública, por la estructura que tiene el Consejo, por cómo es un organismo colegiado, que esa decisión pasa por muchas opiniones, entonces llegar finalmente a un consenso tiene una valoración distinta de un querellante particular. Nosotros somos conscientes de que ese tipo de decisiones trae consigo una serie de efectos y por lo tanto nos tomamos el tiempo y hacemos un análisis muy riguroso de los antecedentes. Desde esa perspectiva, lo que usted me está preguntando respecto del ex subsecretario va a pasar por un análisis de las mismas características. Hoy día desconocemos completamente los antecedentes y llegado el minuto vamos a tener que hacer este análisis que hacemos siempre. Ahora, ¿ese análisis colegiado desmiente cualquier posibilidad de que el Consejo actúe motivado políticamente? Absolutamente. O sea, pasó en el caso Jadwe, que el propio Daniel Jadwe lo deslizó de esa manera, ¿no? Pero es que eso es un comentario que nosotros, la verdad es que no nos hacemos cargo porque estamos tan distantes de eso que ni siquiera nos llega. O sea, el Consejo, yo se lo puedo decir con toda honestidad, yo llevo 40 años trabajando en el Consejo. Nunca he visto una decisión de carácter político o de motivación política. Nosotros somos un organismo absolutamente técnico, jurídico, en que nosotros determinamos la procedencia de actuar o no de acuerdo a los antecedentes que nosotros valoramos de la investigación del Ministerio Público. Y se ha visto, o sea, tenemos muchos alcaldes de distintas corrientes políticas que son objetos de querellas por el Consejo. Nosotros participamos en una serie de investigaciones penales donde el sujeto activo puede estar en una línea política o en otra y el Consejo no tiene ningún miramiento. Nosotros observamos la corrupción. Para nosotros hoy día, en lo que está viviendo el país, siempre lo ha sido, pero hoy día es especialmente preocupante y genera muchas alertas el ejercer acciones valoradas que tiendan a hacerse cargo de un tema de corrupción que es altamente preocupante. Entonces, nuestra línea o vaso comunicante son en estos casos la existencia de hechos de corrupción y no de corrientes políticas. Daniel Martorell es presidente del Consejo Penal del Consejo de Defensa del Estado, del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado y consejero hace 40 años, como recordaba, trabajando en el Consejo de Defensa del Estado. Daniel, muchísimas gracias por la gentileza de explicar todo esto. Gracias a ustedes y muy buenos días. La pausa y estamos de vuelta en el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central. Hay más